Chito, la voy a sumar a Olga Fernández Chávez, que es licenciada en criminalística y nos acompaña aquí en piso. Hola Olga, ¿cómo estás? Gracias por venir a nuestro programa. De la lectura de lo que dice Fernando respecto de lo ocurrido en estas primeras 8 jornadas, ¿qué deducción sacas respecto a esta investigación que se hizo en el momento y lo que está quedando en evidencia aquí en el proceso oral? Yo creo que por ahí quizás no hacen preguntas porque primero no tienen peritos de parte, tengo entendido. Entonces están muy limitados en cuanto a lo que pueden preguntar. O sea, solo gira en torno a la pericia oficial. Claro, gira en torno... Que en realidad, si el perito oficial es suficientemente firme, en este caso va a venir bien. Sí. Claro. Porque tenés unas... Les explico técnicamente. Dale, tenés sí, claro. lo que llaman la constelación de lesiones, por ejemplo. Bueno, también en este caso sería como la constelación de pruebas, ¿sí? Vos tenés pruebas que capaz que son indiciarias, me habían pasado lo de las huellas de zapato, tenés que coinciden, ¿sí? Tenés que el patrón coincide y de suerte, porque en realidad la piel es elástica, pero justo como es en la mejilla, coincide, queda la impresión. Claro. Pero pasa es que lo que hablan de que no saben qué cantidad, por lo menos es que hay 5, porque tenés una en el maxilar, una en esta parte del mentón, una impresión de calzado que no pudieron identificar, y después tenés la del costado y de acá, que es la que pudieron identificar, que es impresión de calzado, y tenés otra más acá en el maxilar. Eso solamente en la cabeza. Sin contar que después tenés un traumatismo que informa en el estómago y tenés un traumatismo por encima de la zona por debajo subclavia y en la zona torácica, que te coincide con las hemorragias que tiene. Yo estaba justo buscando la autopsia para leerlo literal y no cometer un error, pero una de las cosas que mencionan es que en el contenido de la boca encuentran sangre con burbujas, ¿sí? Lo cual te coincide con las hemorragias que tienen los pulmones. Y aparte, en el estómago encuentran contenido rojizo. Esto que puede significar que tragó sangre. O sea, tuvo un episodio hasta agónico, ¿sí? Entonces, en todo este proceso, vos tenés que podés analizar, bueno, si tenía y llegó a escupir sangre, es posible que haya podido escupir sangre sobre el calzado de Thompson, que es de lona. Por eso es que hablan de que usaron el video espectro comparador. ¿Por qué? Porque si el calzado es lona oscura, no lo ves a simple vista. Tenés que diferenciar con el espectro de onda y tratar de identificar las manchas. ¿Por qué? Si acá vamos a ser lógicos. Si de un lado te imprimió la impresión de la suela, ¿cómo tiene sangre del otro lado y sangre incluso que cae? Es porque le pegó otro golpe. Claro. Sí. O sea, no hay forma. ¿Y salpicó eventualmente? O ponele que salpicó porque escupió, tiene que haber escupido para el costado. Para el costado, sí. Es muy difícil que llegue a esos lugares y a los laterales de donde llegó. O sea, pudo haber habido un pisotón y pudo haber habido una patada con el empeine, eventualmente. Pudo haber habido 2. Lo que sí dicen los testigos y corrobora las evidencias es, por ejemplo, volvemos a lo mismo, porque las huellas, la impresión de huellas está cuestionada internacionalmente porque no tenemos estadística. Por darles un ejemplo. ¿Cuántos tenemos suela Febo porque le cambiamos la suela al calzado? Claro. O sea, encontrar una impresión de calzado Febo no significa... Y tampoco tenemos estadística de cuánto lo tienen, ni en el país. Sí, es muy difícil. Y cuántos tiraron el zapato. O sea, no hay forma de conjeturar estadística y por lo tanto calcular el margen de error. Sí nos sirven algunas cosas. Tomaron los talles. ¿Por qué? Porque seguramente había pisadas con sangre. Porque este chico estaba escupiendo sangre. Bueno... Y el Ventura tiene un talle 48 y el resto tiene 40, 42. Eso permitió sacarlo de la cancha. El tamaño de la huella no te coincidía. Por ejemplo, aparte de que no estaba, pero no había otras evidencias que coincidían. ¿Pero hace falta cotejar tantos datos teniendo los videos, teniendo la prueba de los videos donde se los ve? Sí, porque justamente lo van a cuestionar. ¿Por qué? Porque los videos, y ahí te explico otra limitación técnica que tenemos. La identificación por video... Vos podés hacer algo que se llama fotogrametría, que nos permite, primero corregimos, porque vieron, o sea, si vieron cámaras de seguridad, saben que los bordes quedan como distorsionados, quedan como más chiquitos, ¿sí? La tenés que corregir con algo que se llama ortorrectificación, porque tenés que usar un software forense. Pero siempre estás limitado a la calidad de la imagen. Y las imágenes de video, en lugar de grabar 36 frames por segundo o 30 frames por segundo, graban 16 porque tu ojo no lo detecta, pero las imágenes son más borrosas justamente porque hay más movimiento. Pixela, Claro, y aparte... Pero y sumado a todos los testigos, porque digo, pocas veces hemos visto tantas pruebas contundentes entre que coinciden todos los que hablan con los videos. Claro, pero lo primero que van a atacar, yo te digo porque lo veo del punto de vista de lo que vos decís que si no logran
es imposible detectar quién tiene esa suela, si eran varios, si era uno. Se puede orientar en este sentido. Pero eso puede llegar a ser un motivo de anulación. Pero para anularlo no, pero yo creo que es para donde va a ir el alegato del abogado. ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden decir? Para mí el abogado lo primero que va a decir es el ADN que tiene tal y tal, porque ¿qué es lo que tienen que tratar de sacar? Yo te digo lo que yo pienso que van a hacer, aparte por la actitud que van tomando los que te van comentando, ¿viste? Primero van a tratar de decir que son riña. Riña no hay, ¿por qué? Porque no tiene lesiones defensivas. No tiene ni acá de que se cubrió la cabeza, ni en los puños de que haya pegado. Sí, riña o defensa. O sea, riña no puede ser. Ataque era, ¿no, Mauro? Que decíamos. Sí, ataque o riña. El código, creo que es el 95. 95. El artículo 95 dice riña o agresión. O agresión. Sí, pero si hubo alguna agresión previa, poner en el boliche, pero pasó tiempo, salieron, se tomaron un helado, ellos esperaron a que se vaya la policía. Después lo vamos a ver, pero tal vez se agarren. Estamos diciendo de la declaración de la novia de uno de los chicos que dice que el que comenzó con esto fue Fernando. Entonces, sumando lo que dice ella, sumando el testimonio que hoy se conoció... Y por eso lo tenés que refutar, por eso burlando va por la participación de 3 o más personas. ¿De qué se agarra? De los ADN, que es lo que va a querer cuestionar el abogado. Bueno, pero el ADN se pelearon antes, pudieron haberse contaminado antes. Claro. Porque no hay forma de datar el ADN. Por eso vos tenés que sumar todo, tenés que sumar. Los patrones que tengan, está bien, los patrones se pueden cuestionar también. Desgraciadamente no es una ciencia exacta. Pero vos podés sumar el patrón de mancha de sangre, la impresión de huellas de huella de calzado, el ADN que tiene el zapato, ahí lo agarraste a Thompson. Después tenés los chats, que el chat ya es más difícil que lo cuestionen, porque ahí ya toman conocimiento. Por eso es que se les cayó la primera nulidad que intentaron hacer, que fue, yo no sabía de qué me estaban acusando. Si sabes lo que hiciste. Claro. O sea, lo reconociste en los chats. Lo escribiste vos. Claro. O sea, pero decían, a nosotros no nos dijeron nada, dijeron que se llevaron un chico en un cajón, no teníamos ni idea de qué pasó. Eso fue la primera declaración y trataron de presentar una nulidad por eso. Entonces, para ese lado va a tratar de ir el abogado. El abogado va a tratar de refutar. ¿Por qué? Porque los agravantes, ahí, insisto, yo no soy abogada, porque después ayer tuve que aguantar a uno hasta las 3 de la mañana con perfiles falsos atacando, que está muy común ahora con esto. El agravante que van a tratar de ir es 2 o más personas. Y por lo que vi, esa tercera persona tiene que haber participado. Entonces necesitas a 3. Tenés a Tiro Pertossi, que hay varios testigos, y ahí tenés a ADN que lo mete. Sí. Tenés a Thompson. Tenés que encontrar a otro más para vincularlo de que los 3 atacaron. Ayer Fernando Burlando nos decía, porque se lo preguntamos específicamente, ¿de cuántos hay pruebas de que tuvieron contacto agresivo físico con Fernando? Y él habló de 6, de que al menos 6 de los 8 que están sentados en el banquillo de los acusados tuvieron algún tipo de contacto físico, algún golpe, alguna patada. Bueno, justamente, los testimonios es testimonio. Seguramente el abogado de la defensa te va a decir, no, pero ese es un testigo y está cauchado, que es lo que está tratando de decir, que Burlando le dijo que decir. Entonces, vos vas a tener que probarlo con evidencias. Con evidencias que tenés ADN en 5. Uno tiene ADN bajo la uña, otro tiene ADN en la camisa, que la camisa estaría bueno verla, yo la verdad no la vi. Pero, ¿cómo encuentro la mancha? Nosotros cuando buscamos manchas de ADN, tenemos que buscar algo que resalte, no es que hisopamos toda la camisa. Claro. Agarramos un hisopo y buscamos una mancha para ver. Entonces, si es una mancha de sangre, eso a veces con el experto en patrones, por más que no sea una ciencia exacta, te puede decir, bueno, esto puede ser por salpicadura, hasta esta zona puede existir tal cosa, tiene que haber estado a tanta distancia para tener este tipo de manchas, porque aparte le llega al pecho y él estaba en el piso. Entonces ahí lo podés relacionar. Y aparte, necesariamente para tener mancha de sangre, primero tenés que haber sangrado. Claro. Con lo cual primero tenés que haber estado cerca del ataque. O sea, cuando se mostró la zapatilla con sangre, que se mostró como prueba, que se dio a conocer para todos, la sociedad que no es experta en derecho y demás, fue una prueba contundente. Bueno, encontrar la zapatilla con sangre es el mayor implicado, acusado y hasta la prueba clave. Y no es tan así, entonces eso puede ser... Es que justamente esa prueba que parecía contundente no le quita responsabilidad, pero digo, ¿no es la prueba más contundente de todas tener sangre en la zapatilla? Claro, lo que pasa es que esto es así. Técnicamente, por errores, en la Academia, porque hubo un montón de liberados con la Academia, con el proyecto Inocencia, la Academia Nacional de Ciencias en el 2001 hizo un informe para el Congreso Americano y empezó a revisar todas las ciencias. La más exacta es ADN, al día de hoy. Después tenés huellas digitales, porque en realidad, si bien no hicieron el trabajo, vos tenés las huellas digitales tomadas de todo el mundo, en casi todo el mundo, ¿entendés? Porque cada que tengan un pasaporte, tengan un DNI, tenemos la huella digital. Para identificar. Entonces tenemos forma de calcular el error. Es solamente juntar los datos de todo el mundo, pero tenemos forma de calcular el error. Después van bajando a balísticas, ¿por qué? Porque la verdad es que todas
armas salen en masa de los laboratorios y después van teniendo pequeños defectos. Pero y esta es la pericia, es la escopométrica. Y la de calzado, la escopométrica, claro. Comparamos el patrón, pero ¿qué es lo que coincide? Yo les había hecho una transparencia con la imagen. ¿La tenemos para mostrar? ¿La tenemos? Si la tenemos, la coincide en tamaño y en lugar, pero obviamente la foto, se supone que están los dos a la misma escala, ¿no? ¿Esto es? Esa es la impresión del calzado. Mirá, ¿ves? Perfecto. Bueno, si vos mirás... Pero aparte no es una sola, no es vos una, mirás la pero no son impresión en el gotas, es costado. toda la suela manchada. No, pero si vos mirás, ahí vos ves eso, la imagen de la Sacá izquierda. el grafo un instante. Sacá el grafo del centro. Ahí va. Y la imagen del centro también. ¿Se puede sacarla del centro? No, está eso editado? debe estar montado así. Bueno. Son collage. Bueno, si miran en el margen inferior derecho, A ver acá. bueno, Esa eso es es lo la que yo pisada. superpuse. Ahí está. Ahí vos ves cómo se ve superpuesta con la imagen y vos ves el guante, ¿sí? Y que estaban tomando la regla para Sí. ver en la mejilla. Y en un momento, si miran el costado, vos ves que está la oreja. Arriba. Sí, es cierto. ¿Sí? Es cierto. Entonces, eso era la mejilla. Y fíjate cómo coincide el patrón de la zapatilla, esa parte, incluso la curvatura de abajo que tiene, y cómo coinciden los ángulos. ¿Sí? Si está en la misma escala, significa que es el mismo talle y el mismo modelo de marca. Ustedes saben, todos los que compramos zapatillas, saben que cada una tiene una suela distinta, Sí, lógico. porque es parte también de la marca. O sea, te compras una John Fuss y dice John Fuss en plena suela. Sí. Eso es parte de lo que tratan de apuntar, de que tiene eso. Después, los desgastes no se llegan a ver bien en una impresión de patada, ¿sí? Que son las cosas que identifican. Por eso es que ellos dicen identificación de clase. Identifican la clase de calzado. Ahora, específicamente no lo pueden identificar al coso. Después lo que sí tenés es una salpicadura. Si ven el calzado, tenés una salpicadura en el costado. Y ese costado, eso vos ves que va como cayendo para abajo. Pero esto es la base. Sí. Entonces tienen que necesariamente o que escupió arriba y tenía el pie cerca. Poné la de la zapatilla, la imagen de la zapatilla, que es lo que está diciendo Olga, me parece. Claro, ahí está, mirá. Claro, vos tenés ¿Ves arriba. ¿Ves que va a caer para abajo? ¿Ves la gravitación? Claro. Sí. Eso es una de las cosas que analizamos, son gotas gravitacionales. O sea, la sangre viene de la lona hacia la Abajo. goma, hacia abajo. Claro. Entonces quiere decir que evidentemente ahí hubo un contacto de la superficie de lona. Él tiene la mayoría de los impactos del lado izquierdo, Claro. y fíjate dónde lo tiene, si miras el zapato. Del Sí. lado derecho. Derecho. El que es justamente lo contrario. Exacto. Claro. ¿Sí? Entonces, eso por ahí, toda la sumatoria de que sea el ADN de él, de que se haya impregnado, si pegó, ahí, todo eso lo va a incriminar bastante. Después, porque ahí no va a poder decir, bueno, no, es que cuando pasó me hizo eso en el pie, ¿entendés? Claro. Y cuando pasó justo la cara de él quedó, ¿entendés? A la altura de mi pie. Eso no lo va a poder Él cuestionar. cayó arriba de mi pie, ¿no? Claro. Los otros que van a tratar de decir, no, por ahí lo rocé con el dedo cuando nos echaban del boliche. Seguro. Pero los del boliche también dicen que lo separaron. Claro. Sí. Cuando hablas y de- dicen que las filmaciones, que la verdad yo no las vi, se los ve separados. Hiciste una apreciación que me da pie para preguntarte algo que tal vez la mayoría de los que estamos viendo, seguramente del otro lado o acá, no sabemos. ¿De qué forma queda el registro de ADN de una persona en mi cuerpo? ¿Qué tengo que...? O sea, yo te toco así, ¿ya tengo tu ADN? ADN de contacto muchas veces sí. En general, igualmente, nosotros necesitamos una cierta cantidad de cédulas para reproducir, Por eso. aunque hoy día con el proyecto Joe Doe y con una técnica nueva que desarrollaron los americanos, necesitamos cada vez menos cantidad de cédulas. Porque las partes que están muy desintegradas o en muy mal estado, las replicamos, las completamos y nos permite hacer el PCR después. Cuando hablamos de incluso ADN, no necesariamente hablamos de tejido epitelial, por ejemplo. O sea, que Claro. podría surgir de un arañazo o de un intento de defenderte de un golpe. Tal como las huellas digitales, no hay forma de datarlas. Claro. Ese es el tema. Entonces, obviamente van a tratar de plantear. Si yo estuviera en la defensa, ¿no? Obviamente no es mi caso, pero si yo estuviera en la defensa, lo que vas a plantear es, bueno, pero no hay forma de datarlo. Claro. ¿Sí? Lo que tenés que ir es del otro lado. Bueno, mostrame en qué video se tocan. Claro. Porque hay un video dentro del boliche y muestran que no hay contacto. Nadie menciona que hay contacto. Claro, ellos sí tratan de contar una pelea dentro del boliche que es más, hasta como. Claro, porque decía la pena Blanca son recién, 4 que- años por lesiones Claro, en riña. claro. O sea, ahí igual también, yo creo que a lo que hay que apuntar y para lo que hay, pues siempre hay que pensar a futuro, ¿no? Porque esto va a seguir pasando. Primero,
los rugbyers tienen más pena como los boxeadores y los luchadores de sumo, luchadores claro, de... Si no la tienen hay que empezar a ponérsela, porque por lo visto son complejos, son complicados, tienen un alto físico, etcétera. Entonces también eso va a detener un poco. Segundo, vos, o sea, una de las cosas que estaban a decir es, bueno, lo que lo mató es la reanimación, pero vos tenés, o sea, todos los que estudiamos medicina legal sabemos que si alguien le das en el tallo cerebral, lo matás, porque cortás la comunicación con el corazón, con los pulmones, con todo lo que necesitas para vivir. Ahora, sobre eso quería preguntarte, porque eso recién, tiene que cambiar, tiene que tener más pena. Recién Mauro te preguntaba, te toco y queda mi ADN. Digo, si después de la pelea lo empiezan a tocar médicos, gente que estaba en el lugar También para asistirlo, ADN, para salvar, no tapan el ADN anterior, digo, ¿cómo, si la pelea ocurrió hace una hora y después empieza a participar gente para ayudar? Pero tocaron a Fernando, pero las manos por lo visto no se la tocaron, que es lo lógico. Generalmente vos cuando haces la asistencia tocás las partes que son necesarias para mantener la vida. Ellos tampoco están comprobados que hayan tratado de hacerle RCP como para que ese ADN se justifique. No, de ellos no, claramente si tal de ellos. Digo, borrar el de ellos tapando el de la gente que quiere ayudar. Eso sí, lamentablemente lo que tiene es que es más difícil, no es que lo tapás, lo contaminás. Claro, y es más difícil manejar, que pasa cuando tenemos abuso de chicas con múltiples agresores, es muy difícil filtrar el ADN de uno y del otro, ¿entendés? Por eso es que mantenemos la cadena de custodia, porque las muestras contaminadas o mezcladas son más difíciles de separar. Pensaba, uno se cansó, bueno, se cansa porque te impactan emocionalmente, son muy fuertes, de ver esas imágenes. La pericia, cuando se hace a través de un video, para la transcripción o la descripción de la escena, hay márgenes de error. Yo, por ejemplo, después de haberlo visto 70 veces, vi un pibe que estaba saliendo que yo no lo había visto. Supongo que ese es Thompson el que viene acá de frente. ¿Cómo se establece el empate entre la imagen real y lo que te muestra el video? Técnicamente lo que vos tenés que hacer, le explico cómo es porque es un trabajo súper tedioso. Vos agarras el video, ustedes están acá en la televisión, agarramos este video y hay que bajarlo frame por frame. Cuadro por cuadro. Cuadro por cuadro, lo congelás. Si está deformada la imagen, la tenés que rectificar por autorrectificación. Después, si tenés suerte, policía hizo planimetría. Claro. Si no tenés suerte, porque me ha pasado con casos míos, tenés que irte vos con el puntero láser, tomar medidas de las cosas de referencia que tengan. Por ejemplo, el software que yo uso, que se llama Hawkeye, necesito tener un cuadrado y 2 diagonales. Entonces me tengo que ir a algún lugar a buscar dónde encuentro y dónde puedo establecer un cuadrado con 2 diagonales, sino poner una imagen de un cuadrado con las 2 diagonales, filmar desde el mismo lugar donde filmaron y después hacer la comparación de ahí para poder tomar medidas. Que es lo que usamos para accidentología. Pasa que es un trabajo que te la regalo. No, pero la identificación uno supone que también no lo podés hacer ante un tribunal, no lo podés presentar como ojímetro. Mirá, este es Thompson. De hecho, justamente, eso es uno de los papers que publiqué. Hay un paper que habla de que cuando lo identifica un familiar a la persona o alguien que está familiarizado con conocerlo, el rostro es lo que principal le permite identificarlo y tiene menos error que un desconocido identificando a la persona y que el personal policial. Entonces, por eso, ahí te conviene los testigos que los hayan visto o que estén conocidos y que estén dispuestos a declarar, que va a ser un tema complicado, porque parece que en su zona no son muy amigables, que digan, bueno, sí, este es Thompson, este es Silo Pertossi, este es tal. Porque también, o sea, es la familiaridad con la imagen o con el rostro lo que te ayuda más a identificarlo. No tanto un policía con una fotografía, porque son situaciones distintas también. Una posición está rígida, otra está sonriente. Por eso es el tema de la familiaridad. Claro. Si te requieren, eventualmente es también parte de tu tarea, para efectuar un perfil de cada uno de estos integrantes del grupo que ataca a Fernando. ¿Qué se hace? ¿Se hace un perfil criminal? Lo que dice ¿cómo se la trabaja? técnica Vera, primero analizamos la escena del crimen, que es la que uso yo. Sí, hay varias, pero a mí me gusta Vera porque me parece el más científico de todos. Primero busca las evidencias, analiza los perfiles psicológicos a los que se hayan sometido, que ellos no se sometieron a ninguno, obviamente porque no le van a salir bien. Después analizás las evidencias que surgen de los elementos de las pruebas que hayas recolectado y de los testimonios, y a partir de ahí vos haces inferencias y con esas inferencias creas una hipótesis, ¿sí? Y eso te permite sacar la hipótesis de qué pudo haber pasado, cómo ocurrieron los hechos, la secuencia de hechos. Por ejemplo, de la autopsia te va a surgir que
cuánto tiempo pasó desde el primer golpe hasta que murió. Claro. De ahí te habla qué tan agresivo fue el ataque. Y después